Retomando con el capítulo de temas de motores a gas, por la presente vamos a hablar de ciclo Brayton o Joule. Es aquel ciclo con el que actualmente operan las famosas turbinas de gas, ya sea para propulsar aviones, para generar energía eléctrica u otro propósito, aprovechando la energía mecánica de rotación disponible en su eje, ¿sí? Para una mejor comprensión del presente capítulo, acá pueden apreciar una turbina de gas para generación de energía eléctrica, ¿sí? En donde en esta parte vemos el compresor que comprime aire a partir de la admisión del mismo por esta zona, ¿sí? Y como pueden apreciar, la disminución de los álabes está fomentada por el hecho de que el volumen específico disminuye del gas aire a medida que la presión aumenta, ¿sí? Baja presión, alta presión. Ahora, este compresor está unido en el mismo eje a lo que sería la turbina en sí, ¿no? La parte de turbina donde se desarrolla la expansión, ¿sí? ¿La expansión de qué? De los productos de combustión que se obtienen a través de la mezcla aire comprimido y combustible en un quemador. Y en varios de estos en realidad hay distintos tipos de diseños. Este es un tipo de diseño con varios quemadores, ¿sí? La expansión hace que obtengamos un trabajo disponible en el eje, que parte se consume en el compresor para girar y comprimir el aire, y otra parte y el restante es el trabajo útil que disponemos en el eje, ¿sí? Bueno, si bien estamos hablando del ciclo Brayton o Joule, debemos hacer mención al ciclo Diesel, ¿sí? Recordando que el ciclo Diesel era un ciclo de expansión parcial o limitada, ¿sí? ¿Por qué digo eso? Porque era una expansión que finaliza una presión mayor que la presión del inicio en la compresión, o sea, P4A es mayor que P sub 1, ¿sí? El ciclo diésel tiene una combustión a presión constante y un enfriamiento, como pueden ver aquí, a volumen constante. Entonces, nuestro ciclo diésel en un diagrama P por B está representado por los puntos 1, 2, que sería la compresión adiabática, 2, 3, la adición de calor a presión constante, 3, 4, expansión parcial o limitada, hasta una presión final mayor que la presión al inicio de la compresión, y por último se cierra el ciclo con un enfriamiento a volumen constante. Ahora bien, ¿qué es lo que se plantea Brayton? ¿Qué pasase si la expansión parcial fuese total, ¿sí? De 4 a 4B. ¿Total hasta dónde? Hasta una presión P4B igual a la presión al inicio de la compresión, ¿sí? Y luego el ciclo lo cerrásemos con un enfriamiento a presión constante, ¿sí? Ven, de 4B a 1 sería un enfriamiento a presión constante. Obtendríamos un ciclo Brayton delimitado por los puntos 1, 2, 2, 3, 3, 4B, 4B, 1, con mayor área, sensiblemente mayor área que el ciclo diésel. Por lo tanto, lo que se logra es obtener un trabajo adicional con el mismo aporte de calor que para un ciclo diésel, ¿sí? Pasando en limpio. En un diagrama P por B, un ciclo Brayton se desarrolla de la siguiente forma. Son 4 transformaciones para cerrar el ciclo, iniciando por la compresión adiabática, irreversible en principio, la adición de calor a presión constante, la expansión adiabática reversible, ¿sí? Hasta P sub 4, hasta la misma presión que la entrada de la compresión, y por último el enfriamiento
a presión constante. Ahí se cierra el ciclo. Q1, Q2. Si volcásemos este ciclo en un diagrama TS o HS, que sería lo mismo, ya que el fluido de trabajo es aire, tendríamos entre el punto 1 y 2 la compresión a entropía constante, ¿sí? Recordando que 2, 3 y 4, 1 son isobaras, ¿sí? Esta 2, 3 es la isobara de presión 2 igual a 3 y la curva azul es la isobara en este diagrama 1, 4, ¿sí? Entonces, vamos de vuelta. Inicio de la compresión adiabática irreversible, ¿sí? Reversible, no hay variación de entropía. Adición de calor, la masa gana temperatura, gana entalpía. Expansión, de vuelta hasta la presión P sub 4, ¿sí? Y enfriamiento a presión constante. Así se cierra el ciclo. Bueno, si hablamos de ciclo Brayton, hay un concepto que se llama relación de presión, que es la razón entre la presión de descarga y de admisión del compresor. Si lo traducimos, es igual. La relación de presión es igual a la presión 2, descarga del compresor, sobre presión 1, admisión en el compresor. Y es un dato muy importante porque habla acerca del rendimiento del ciclo, ¿sí? Lo que me quedó pendiente de decir es por qué decimos que estos ciclos se reproducen en turbina de gas y no motores alternativos como el ciclo diésel. Básicamente porque por cuestiones constructivas, para hacer una expansión total deberíamos tener un ciclo diésel con pistones que desarrollen carreras muy largas, y con la consecuencia de tener que hacer motores muy grandes, no aplicables a la parte automotriz. No poder meter un motor de esos en un auto porque tendría unas carreras bastante largas y el tamaño del motor en sí sería demasiado grande, y a su vez porque a medida que el pistón desarrolla una carrera mayor, más pérdidas por roce tenemos, ¿sí? Entonces estos ciclos se materializan en turbina de gas, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer un esquema de planta de nuestro ciclo Brayton, ¿sí? ¿Qué vemos? Que la compresión adiabática 1-2 se puede hacer con un equipo que sería un compresor 1-2, ¿sí? Después la adición de calor la podemos suponer en un intercambiador de calor en donde la masa de aire sigue pasando por nuestro circuito cerrado, y en un intercambiador de calor lo atraviesa el flujo de otra masa que tiene la posibilidad de dar calor en forma instantánea, ¿sí? Del punto 2 al 3, dar calor en forma instantánea. No hay variaciones de presión a lo largo del proceso de adición de calor. Una vez que esa masa de aire ganó temperatura, entra a la turbina, o sea, inicia la expansión adiabática, que esto se puede hacer en una turbina, ¿sí? Bien, esa turbina tiene el eje acoplado con el compresor. El trabajo útil que obtengamos en el eje va a ser la diferencia del trabajo de la turbina y el compresor. El compresor va a absorber parte del trabajo de la turbina y el resto es el trabajo útil neto del ciclo que podemos disponer para utilizar con el objeto que querramos, ¿sí? Como es un circuito cerrado, se va a finalizar la etapa de enfriamiento a presión constante, en otro intercambiador de calor, en donde la masa de aire con una temperatura T4 mayor que T1 se va a enfriar en forma instantánea a través del intercambio con algún otro fluido que desconocemos pero que cumple la función, ¿sí? Ahora, llevar este tipo de ciclo a la práctica sería un grave error por el hecho de que los intercambiadores de calor para lograr los procesos de adición de calor y enfriamiento serían equipos extremadamente grandes,
frente al compresor y frente a la turbina, y no podrían, por ejemplo, disponer de un avión o a nivel suelo disponer de intercambiadores de calores tan grandes. Entonces se aprovechan otros recursos, y para eso vamos a ir a un circuito abierto que materialice el ciclo con ciertas apreciaciones, pero que nos permite estudiarlo a tiempo, ¿sí? Y ese ciclo de Brayton abierto es el que llamamos en realidad ciclo de turbinas de gas. Porque no es 100% el ciclo de Brayton? Porque es abierto, y es un ciclo que se hace, que nos permite con ciertas apreciaciones poder estudiar a los ciclos de turbina de gas, ¿sí? ¿Por qué es abierto? Porque el inicio de la compresión se hace con una masa de un fluido que es aire, ¿sí? Tomamos aire atmosférico, ya sea tanto cuando tenemos turbinas para generar energía eléctrica o turbinas para volar, toman aire a presión atmosférica, en la atmósfera que estén, ¿sí? Una vez que entra el compresor, se comprime, eso no cambia, pero cuando llegamos al final de la compresión e inicio de la adición de calor, vamos a reemplazar ese intercambiador por una cámara de mezcla, por una cámara de combustión, un quemador, ¿sí? En donde intercambiamos la masa de aire, mezclamos la masa de aire con la masa de combustible, se produce la ignición y lo que obtenemos son productos de la combustión, ¿sí? Esos productos de la combustión luego se expanden en la turbina sigue estando unida al compresor, el trabajo útil es la diferencia entre el trabajo que se obtiene en la turbina menos el trabajo que consume el compresor, para luego esos gases, productos de la combustión, liberarlos a la atmósfera, que serían nuestros gases de escape. No dejan de ser productos de combustión, pero los podemos llamar también, se los conoce como gases de escape. ¿Esos gases de escape tienen una energía disponible? Sí. ¿La temperatura T sub 4 es mayor que T sub 1? Sí. Más adelante vamos a ver alguna mejora para aprovechar eso, pero sí les adelanto que se puede hacer mejoras sobre la turbina, como también se puede aprovechar en otras instalaciones. El caso más conocido es el ciclo combinado, en donde tenemos una turbina de gas que genera energía eléctrica. Los gases de escape de esa turbina de gas se recuperan en una caldera para aumentar la energía del agua, ¿sí? Y utilizar ese agua con esa energía aumentada, con el cambio de estado de agua saturada a vapor saturado y vapor sobrecalentado con algún que otro artilugio. Ese vapor sobrecalentado se utiliza para como fluido de trabajo en una turbina de vapor. Entonces se aprovechan esos gases de escape. Bueno, una vez que tenemos nuestro ciclo abierto que nos permite estudiar el ciclo de una turbina de gas, ¿sí? Con los mismos conceptos que conocemos para el ciclo Brayton, lo que tenemos que definir primero son los calores, en donde la primera diferencia la vamos a ver no en el calor de combustión, ya que es igual que el del ciclo diésel, sino en el enfriamiento. Fíjense que acá el enfriamiento es a presión constante, ¿sí? Tanto el punto 1 toma aire fresco a presión atmosférica y los productos de combustión se liberan también a presión atmosférica, ¿sí? Entonces la primera diferencia la vamos a tener en el calor de enfriamiento, que va a ser proporcional a Cp, ¿sí? Después podemos escribir la expresión de rendimiento en función de las temperaturas características del ciclo, y trabajando con las transformaciones adiabáticas para las transformaciones entre los puntos 1 y 2 y 3 y 4, obtenemos las siguientes expresiones, sabiendo que en cualquiera de sus puntos se respeta que T por P a la 1 menos K sobre K es igual a constante. Relacionando los puntos esos con estas expresiones y estas expresiones, utilizando inteligentemente en el rendimiento térmico del ciclo en función de las temperaturas características del ciclo, se llega
a la expresión del rendimiento térmico del ciclo Joule-Brayton, ¿sí? Ahora vemos que a mayor relación de presión, mayor es el rendimiento. Claramente, a medida que perdemos presión de descarga de nuestro compresor, el rendimiento va a perder relación de presión, o sea, y el rendimiento va a perder valor, ¿sí? O sea, entonces, ¿qué sabemos? Que si nosotros tenemos una turbina que se está ensuciando, el perfil aerodinámico de los álabes se ven alterados, ese compresor va a comprimir menos de lo que tiene que comprimir, entonces la presión de descarga va a ser menor, la relación de presión va a ser menor y el rendimiento va a ser menor. También podemos citar que el rendimiento térmico lo altera K, que es la constante que venimos trabajando de Cp igual a Cp sobre Cv del aire, pero estos ciclos trabajan esencialmente con aire, entonces vamos a considerar que es una constante que, si bien altera el rendimiento del ciclo, no nos dice nada en esta oportunidad, pero sí la relación de presión es muy importante para nosotros, ya que cualquier cuestión que haga cambiar P2 o P1 va a alterar el rendimiento del ciclo, ¿sí? También, como dato de color, decimos que una vez que se fija una temperatura en la salida de combustión, que va a depender de la masa de aire, del combustible que estemos usando, ¿sí?, de las presiones de trabajos, una vez que está determinada esa T3, hay una relación de presión óptima. No tiene sentido tener un compresor tan grande para tener una mayor relación de presión y pensar que obtenemos un mayor rendimiento, pero después la turbina no tiene energía suficiente para moverlo, ¿sí? Entonces van de la mano la relación de presión y la temperatura T sub 3. Aquí lo que les quiero mostrar más que nada es cómo se comporta el rendimiento versus las relaciones de presión. Esto es la zona de relaciones de presiones para turbinas de gas de eje único, como las que vimos inicialmente en el dibujo. Entonces, considerando que K es igual a 1,4 y es constante y el fluido de trabajo es una masa de aire, obtenemos con estas consideraciones que para los valores típicos de relaciones de presiones para turbinas de gas vamos a tener un rendimiento promedio de 0,54, un rendimiento del ciclo. Después la turbina de gas, con todas sus irreversibilidades y todo el contexto, el rendimiento va a ser menor, pero la base es esta. Más rendimiento que este no vamos a poder obtener, menos sí, cuanto peor sea nuestra turbina, ¿sí? Entonces fíjense que manejamos relaciones de presión entre 10 y 17, un valor típico. Ahora bien, cuando trabajaron en la práctica de vapor, vieron un concepto que es el del rendimiento isentrópico, ¿sí? Ese rendimiento nos da una idea de la relación que hay entre el proceso real y el proceso ideal, entre el proceso irreversible y el proceso reversible, ¿sí? Entonces nosotros lo que podemos apreciar en este diagrama TS o HS es que tenemos el ciclo Brayton isentrópico y reversible, perdón, ¿sí?, entre los puntos 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, ¿sí? Ahora, si nos focalizamos en la parte izquierda, ¿sí?, ¿qué vemos? Que si en el proceso de compresión hay causas que dan a irreversibilidades, el proceso se va a dar no a entropía constante, sino con un aumento de entropía, ¿sí? Entonces, el proceso 1,2 a entropía constante se va a desarrollar con un aumento de entropía, ¿sí? Entonces, el punto final en el cual termina el proceso va a tener una entropía mayor que el punto inicial. Y a este punto lo llamamos 2R, 2 real, ¿sí? O 2 irreversible sería. Bien,
fíjense que tienen que tener en claro el concepto, porque los subíndices que usamos en nuestro idioma quizás no nos favorecen, ¿sí? Porque el real, el, o sea, la compresión real es una compresión irreversible, y la compresión ideal es una compresión reversible. Están cruzados los subíndices, pero lo que tienen que tener claro ustedes es que en el proceso real hay irreversibilidades, entonces hay una variación de entropía, entonces el punto al finalizar la compresión va a ser 2R. Ahora, ¿por qué va a ser 2R? Porque estamos hablando de compresiones entre las mismas presiones, ¿sí? Si vamos de 1 a 2. Lo mismo para la expansión. Nosotros tenemos una expansión que va de 3, a 4, ¿sí? Esa expansión ideal o reversible va a ir de 3 a 4 a lo largo de una vertical en donde la variación de la entropía es nula. Ahora, ¿qué pasase si hay causas de irreversibilidades y queremos llegar a la misma presión final? Esas causas de irreversibilidad van a hacer que el delta S ya no sea 0, sino que sea mayor que 0. Hay un aumento de entropía a medida que se desarrolla la expansión hasta llegar al punto 4 real o 4 irreversible, ¿sí? Bien, ese es el concepto de rendimiento isentrópico. Entonces, para apreciarlo mejor aún, el rendimiento isentrópico de un compresor, ¿sí? Fíjense, en compresor, vamos de la presión 1 a la presión 2, ¿sí? Se comprime hasta el punto 2 ideal, ¿sí? Entonces, si nos vamos al eje de la entalpía, vamos a tener una entalpía que le vamos a llamar H2 sub I. Ahora, el proceso real va a finalizar en el punto 2R con un aumento de entropía, ¿sí? La presión es la misma porque vamos a alcanzar la misma presión, pero la entalpía ya vamos viendo que es mayor. ¿Qué nos dice esto? Que necesitamos más trabajo del medio para comprimir esa masa de aire, ¿sí? Entonces, el rendimiento del compresor, rendimiento isentrópico, va a ser igual a el trabajo requerido por el compresor ideal, que va a ser este delta H, sobre el trabajo requerido por el compresor de real, que va a ser de 1 a 2, va a ser este, que ya vemos que es más grande, y claramente es más grande. Necesitamos más energía, ya sea del medio o sacarle al mismo sistema para mover ese compresor, ¿sí? Y a medida que ese compresor pierde rendimiento, podemos decir que si queremos llegar a la misma presión, cada vez vamos a necesitar más trabajo, ¿sí? Mismo concepto para el rendimiento isentrópico de turbina, que lo utilizaron en los ejercicios de vapor. Fíjense que la expansión ideal o reversible va del punto 3 al 4, ¿sí? 4 sub I lo llamamos. Y si vamos hasta el eje de la entalpía, vemos que la entalpía es 4I, y como la entalpía de entrada a la turbina es algo que no modifica la turbina, sino que viene asociado al proceso de combustión, o sea, de la cámara de combustión tenemos cierta energía disponible. Esa energía disponible es independiente de la turbina. Ahora la usamos en la turbina y va a ser el mismo punto, ya sea para un proceso ideal o un proceso real, ¿sí? Entonces vemos que la turbina idealmente nos da un delta H. Si hay causas de irreversibilidad, ya sabemos que va a haber un aumento de entropía, ya sabemos que esas causas de irreversibilidad va a hacer que el proceso rinda menos, ¿sí? Que tengamos menos trabajo en el caso de una expansión. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? El punto 3, para llegar a la misma presión P sub 4, la misma isobara, va a finalizar en el punto 4R. Y si vamos hasta el eje de la entalpía, vemos que el salto de entalpía es menor. Entonces,
el rendimiento isentrópico de la turbina se traduce en el trabajo real, que va a ser menor que el trabajo ideal. Estos rendimientos son menores a la unidad. Bueno, y acá está expresado en función de las entalpías, ¿sí? Bueno, una vez que vimos todos estos conceptos, como siempre venimos trabajando de la misma manera, es que, bueno, ver qué podemos hacer para mejorar el ciclo. Ya dijimos, una mejora es combinarlo con un ciclo, con una con una caldera de recuperación de vapor, y combinar el ciclo con un grupo de vapor y obtendríamos una instalación con un mayor rendimiento. Pero eso es un capítulo aparte, ya que no habla de un incremento en sí del ciclo de la turbina de gas, sino del ciclo de la instalación y un mejor aprovechamiento de los gases de escape. Pero en los ciclos Brayton regenerativos sí podemos aprovechar esos gases de escape para mejorar el rendimiento propio del ciclo, ¿sí? ¿Cómo es esto? Bajo ciertas consideraciones va a aumentar el rendimiento, no necesariamente, pero ahora lo vamos a ver. Lo que se hace es, si sabemos que tenemos mayor temperatura en los productos de combustión de escape de la turbina que la temperatura que tiene el aire a la salida del compresor, podemos decir que parte de esa energía disponible en el escape podemos utilizarla para cederle esa energía a la masa de aire que sale del compresor y aumentar su temperatura previo a la entrada a la cámara de combustión. ¿Y por qué me sirve entrar a la cámara de combustión con mayor temperatura? Porque en la cámara de combustión es la que le pide energía al medio, ¿sí? Entonces ese medio, ¿quién es? Es nuestro combustible. Entonces si nosotros logramos entrar a una temperatura con una temperatura mayor a la cámara de combustión, le vamos a pedir menos combustible al medio, y si pedimos menos combustible al medio vamos a tener mayor rendimiento. Entonces, ¿qué dispositivo podemos utilizar? Un intercambiador de calor, ¿sí? Entonces, los gases de escape, antes de ser liberados a la atmósfera, pasan por ese intercambiador de calor y le ceden energía a la masa de aire que ingresa a ese intercambiador de calor previo a la entrada de la cámara de combustión, ¿sí? Entonces, lo que vamos a lograr es que el punto 2 se traslade al punto A, ¿sí? Entonces solamente vamos a tener que invertir energía para pasar la masa de aire de la temperatura A a la temperatura 3. O sea, energía del medio me refiero. Y no le vamos a tener que pedir el medio para calentar de 2 a 3, ¿sí? O sea, calentar, aumentar temperatura son términos muy burdos, pero porque en esencia lo que se está haciendo es trabajando sobre las energías. O sea, cedo energía, doy energía y la consecuencia es la temperatura. Pero para que ustedes lo puedan comprender, lo explico de esa forma. Bien. Bueno, en esencia los intercambiadores de calor tienen rendimiento, por eso nunca vamos a alcanzar T sub A con una temperatura 4, vamos a alcanzar una menor. ¿Qué pasase si T4 fuese menor que T sub 2? Enfriaríamos en realidad la masa que está por entrar a la cámara de combustión, entonces necesitaríamos más combustible, así que hay que tener cuidado con eso. Y bueno, y si trabajamos con las expresiones de rendimiento, como venimos trabajando y utilizando estos conceptos, se llega a una expresión tal que el rendimiento es 1 menos T sub 1 sobre T sub 4, ¿sí? Entonces, esta expresión lo que podemos apreciar es básicamente que el rendimiento está condicionado por dos temperaturas. La temperatura de entrada al compresor, que cuanto más fría es, mayor es el rendimiento. Cuanto más alto volamos, mayor es el rendimiento de un ciclo de este estilo. Ahora, si aumenta la temperatura 4, también vamos a tener mayor rendimiento, ¿sí? O sea, cuanto más chico sea esto,
esta relación, mayor rendimiento vamos a tener. Pero yo le decía, ojo, porque hay ciertas consideraciones que hay que tener en cuenta que nos pueden llevar a cometer un error. Entonces, para esto, en un gráfico unimos el rendimiento del ciclo sin regeneración, el que vimos anteriormente. Acá está en línea roja, ¿sí? ¿Se acuerdan que le dije que para relaciones típicas, más o menos entre 10 y 17, vamos a poner 14? Estamos hablando de rendimiento de 0,55, por ahí, ¿sí? Es el mismo. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a dibujar tres curvas de tres curvas de rendimiento versus relación de presión del ciclo con regeneración para distinta relación T1 sobre T3, ¿sí? T3 es la temperatura de la salida de la cámara de combustión o entrada de la expansión, y T1 es la temperatura ambiente, ¿sí? Entonces, si la temperatura ambiente aumenta, vamos a tener una curva de rendimientos menores, ¿sí? Fíjense, si T1 aumenta, vamos a tener rendimientos menores. ¿Sí? Entonces lo que le quiero mostrar es esto, que ese rendimiento está condicionado por la relación T1-T3, ¿sí? Cuanto menor es T1, aumenta el rendimiento. Cuanto mayor es T3, aumenta el rendimiento. O sea, cuanto más frío es el ambiente, mayor es el rendimiento. Siempre para una misma relación de presión, pongamos como ejemplo una relación de presión 20, altísima, ¿sí? Para una relación de presión 20, cuanto más frío hay en el ambiente, menor es la relación T1 sobre T3, mayor es el rendimiento. Estas turbinas, estos ciclos rinden más a bajas temperaturas, ¿sí? Esa es una de las conclusiones que tenemos que sacar. Ahora, T sub 3, cuanto mayor es T sub 3, para una misma relación de presión, ¿sí? Vamos a tener un mejor rendimiento. Pero ojo, si nos paramos en una misma curva, por ejemplo, vamos a parar en la violeta, ¿qué vemos? Que a medida que aumenta la relación de presión, el rendimiento gana. Entonces, no para todas las relaciones de presiones conviene regenerar, ¿sí? Bajo ciertas consideraciones conviene regenerar. ¿Y qué vemos? Que a bajas relaciones de presiones conviene regenerar, ¿sí? Ahora, cuando a medida que aumenta una relación de presión para una misma relación T1 sobre T3, podemos pasar a una zona en donde regenerar no tenga sentido, ¿sí? Entonces establecemos que estos ciclos son convenientes para bajas relaciones de presión, ¿sí? O son más convenientes para temperaturas más frescas, o para equipos diseñados con cámara de combustión de altas temperaturas, pero no siempre conviene regenerar. Bueno, y para finalizar, acá les muestro el otro estilo de turbina de gas. La primera que vieron era una turbina de gas para generar energía eléctrica, se la llama heavy duty, ¿sí? Son de un solo eje, la que pudieron ver. Esta, en cambio, se llaman aeroderivadas, ¿sí? Y tienen, si bien uno apreciaría acá que hay un solo eje, en realidad son dos. Hay en el medio un compresor y una turbina de alta presión, ¿sí? La cámara de combustión o los quemadores es esto que se ve acá. Es una monocámara, es una sola cámara con varios inyectores. Estos son los caños de los inyectores de combustible, aire adicional, combustible, gas, lo que sea. Bueno, turbina de alta, compresor de alta, y después acá está el compresor de baja, y en el otro extremo la turbina de baja. Tienen ejes huecos, entonces ese eje hueco permite insertar el eje de la turbina y el compresor de alta, tener soportería, cojinetes. En realidad estas usan más que cojinetes, usan rodamientos. Y estos, bueno, lo que le quiero, y estos rodamientos, bueno, están montados unos dispositivos, pero lo que hace esos dispositivos hace que sea independiente este rotor de alta presión y el rotor de baja. Así como les digo,
este rotor gira a una velocidad y el rotor de baja gira a otra velocidad. Con este tipo de diseño se obtienen relaciones de presiones mucho más elevadas que las de los ciclos tradicionales, de las turbinas tradicionales heavy duty para generación de energía. Y esta turbina es una adaptación de las turbinas que usan los aviones para volar, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que los aviones utilizan estas turbinas para volar. Acá adelante, esto es la parte de adelante del avión, el compresor. Acá adelante lo que se ve es el fan. Cuando ustedes ven un avión de frente, por lo general lo que ven es el fan, que sería la primera no sé, es la primera etapa de compresión, pero con otros objetivos. Y después, en la parte de baja presión de turbina, no tiene estas últimas ruedas. ¿Por qué no tiene estas últimas ruedas? Porque ustedes se acuerdan que nosotros en la turbina hacíamos en la parte de expansión una expansión de una presión hasta otra. Ahora, esa es una expansión total. En los aviones lo que se hace es una expansión limitada. Parte de los gases de productos de la combustión se utilizan, pasan por la turbina, y con esa turbina que obtenés el trabajo para mover el compresor y un poquito más suficiente para alimentar ciertos servicios auxiliares de los aviones. Y después el resto de la energía que tiene esos productos de la combustión, en vez de pasar por más etapas de turbina, pasan por lo que sería un conducto tobera, con el objeto de que el avión se propulse, porque es el objeto de la turbina, para un avión que se propulse. En cambio, de energía eléctrica, lo que te conviene es que la mayor parte del trabajo quede disponible en el eje para acoplarlo a un generador y obtener energía eléctrica. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.